Lindo verles a cada uno de ustedes y esperamos en Dios su bendición sobre nosotros. Oremos. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad nueva que tenemos de congregarnos, Señor, ante tu presencia. Y en congregarnos, Señor, demos cuenta que es una vez más, pero también es una vez menos, porque la cuenta regresiva comenzó. Comenzó desde el día que Cristo dijo, consumado es. En su tiempo y en su plan, tú llevarás a este mundo, Señor, a un colmo, en lo cual Cristo volverá por los suyos y el mundo caerá en caos, Señor, cuando Satanás trata de establecer definitivamente su reino sobre esta tierra. Gracias, Señor, que tú nos has salvado, no simplemente de la condenación eterna en nuestra alma, sino que también nos ha rescatado de estos tiempos terribles en el futuro. Pero pedimos, Señor, por nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros conocidos, que todavía no han sido rescatados por su Espíritu. Pedimos, Señor, que a través del mensaje de tu siervo en esta noche, que tú extiendas tu evangelio, Señor, a aquellas personas que más lo necesitan, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar a este Dios tan grande, maravilloso, de amor que amamos, ¿verdad? Adelante, hermano. Oh Señor. Para ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y cuando vivimos solo para Cristo y todo lo que le concierne a Él, esto es lo que se llama la vida cristocéntrica, ¿vale? Ponemos por primer lugar los intereses de nuestro Dios y su reino antes que las nuestras, ¿verdad? Ok, yo estoy seguro, igual que doña Gloria hoy en la mañana, que hay algún otro hermano que está reventando a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿verdad? Alguna oración que Dios ha contestado de forma muy clara o un versículo que Dios ha usado para tocar su corazón, sea lo que sea, estoy seguro que habrá alguno que quiere compartir. Si este es su caso, entonces ahora es el momento de compartir con sus hermanos. Adelante. ¿Alguien quiere compartir? Pastor. Sí, hermano, adelante. Hermano Herbie levantó la mano primero. Ok, dele, don Herbert, dele. Ya. Muchas gracias, don Pastor. Le agradezco mucho, don Pastor,
por la oportunidad que me da para poder, y gracias al hermano Edgardo, que siempre está atento a quién levanta la mano o quién la baja, ¿verdad? Bueno, pues darle gracias al Señor por Melvin, por lo que Dios está haciendo en su vida, no solo física, sino que espiritualmente también, ¿verdad? Dios está Amén. trabajando con él. Siento que esta enfermedad por la que él está pasando, que no es fácil, pues ha hecho que él se acerque más al Señor, ¿verdad? Y lo pueda buscar con más intensidad. Pues es mi anhelo verlo más adelante a él, pues ya involucrado, ya sirviendo al Señor con todo su corazón, con todo su anhelo, evangelizando a nuestra familia, que nuestra familia es grande y muchos de nuestros familiares no lo conocen al Señor, ¿verdad? Pues sigo orando por él y sigo pidiéndole al Señor que le sane de esos cálculos renales que él tiene. Y Dios poco a poco está haciendo su obra en la vida de él. Entonces, agradecido con él por eso. Y agradecido también por que Kevin y Daniela pues siempre tienen a bien invitarme a venir aquí a tomarme un café o charlar un rato con ellos y pasar un rato como familia, ¿verdad? Y eso a mí me alegra, ¿verdad? Y me motiva mucho. Gracias a Dios por eso. Ellos saben que siempre tengo que guardar una distancia, por eso algunos no los puedo visitar, porque tengo que estar por lo menos a 2 metros. Con ellos no, porque si me muero yo, pues ellos también se van, ¿verdad? Y ya tengo el paquete pagado, pero hay otros que no, ¿verdad? No visito a nadie, así que no se van a estar molestando conmigo. Porque tengo que cuidarme, y así como tengo que cuidar también con las personas con las que yo me puedo relacionar. Pero muchas gracias por todo y que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde siempre en el hueco de su mano y que sus vidas y la de cada uno de nuestros hermanos pues sea utilizada para compartir el evangelio, como bien decía el pastor, con cada uno de aquellos que no le conocen, porque sus vidas están en peligro. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Gloria al Señor. Gracias por ese testimonio. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Edgardo. Edgardo, si usted quiere hablar, hermano, adelante. Gracias, pastor. No, yo solo contento por el testimonio de la hermana Irma hoy, cómo lo reconforta a uno de que cómo somos de distintos los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Distintas edades, distintas formas de pensar, pero cómo nos une ese amor, ¿verdad? Y cómo nos une Cristo es el común denominador, así que yo podría ser negrito de África, pero al tener a Cristo somos uno, ¿verdad? Esa es una cosa que quería decir. Lo otro que me tiene contento, hablando de testimonios, qué bonito que los hermanos se estén animando a dar testimonio, hermana Irma, ahora don Neftalí, ¿verdad? Y tres, fíjense hermanos, ya que lo tocaba don Neftalí y el pastor, a mí, qué bonito cuando hay un espacio en la familia donde no estuve con mis 2 niños y con mi esposa durante 4 días, pero cuando regresan, qué valor, pero tan importante el hecho de que Dios me ha dado a mí el honor de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Van a haber desavenencias, amados hermanos, porque mi esposa es un ser inteligente, mis hijos son inteligentes, su esposa es inteligente, sus hijos son inteligentes, pero nosotros como hombres tenemos el honor de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que qué bendición, gracias a Dios por mi familia. Amén, gloria al Señor, hermano, así es. Ok, un pequeño anuncio. La hermana Débora ha puesto de acuerdo con la mayoría de las mujeres de su clase a transferir el horario de su clase de escuela dominical de la mañana a la tarde los domingos. Desde hoy en adelante va a ser a las 4:30 de la tarde. Así que el próximo domingo, hermanas,
Su clase escuela dominical será a las 4:30 de la tarde el domingo. Así que la hermana estará mandándole el link, como siempre lo hace. Y la razón por el cambio es que la próxima semana comenzamos nuestros cultos en presencia. Todavía no vamos a comenzar las escuelas dominicales, no vamos a tener guardería, no vamos a tener culto de niños, simplemente vamos a tener la hora del culto de alabanza. Así que desde las 11 hasta las 12, más tardar 12:15, ya estamos terminando. Así que queremos que usted sea valiente y si usted sale normalmente a la calle, al supermercado, al trabajo, lo que sea, entonces ponga su fe en el Señor. El mismo Dios que te guarda lunes a sábado, te puede guardar el domingo aquí con nosotros. Y vamos a tener instalados los mismos precauciones, bioseguridad que el gobierno ha recomendado en el pasado. Y pedimos que todo el mundo se acapte a ello, aunque está en la iglesia, ¿verdad? No vamos a estar abrazándonos y eso, ¿verdad? Y si algunos amigos muy cercanos la quieren hacer, allá ellos, pero la regla general es que no vamos a estar abrazando y agarrándonos, pero sí a una distancia apropiada. Podemos estar practicando y mirando los ojos unos al otro, estimulándonos y exhortándonos tal cual como la palabra del Señor nos anima a hacerlo. Así que yo quiero, hermanos, que ustedes me apoyen. La próxima semana tenemos el culto de bautismo. Vamos a ordenar las sillas en el patio aquí fuera de mi casa. Ya todo está tiene hormigón en todo sitio. ¿Cómo se llama? Entonces podemos poner las sillas a 2 metros, ¿verdad? Si usted va a venir durante la semana, me avisa, por favor. Me dice, pastor, yo, mi esposa y X personas vamos a venir y vamos a colocar sus sillas familiares juntos. ¿Entiende? Porque yo no necesito estar 2 metros de Carmen porque estoy viviendo con ella, ¿verdad? Me daba risa cuando fuimos a Irlanda en octubre. En Toncontín no me permitía sentar al lado de Carmen. Yo estaba sentado a su lado en un lado y vino uno de seguridad y dijo, oye, pasa a la otra silla. Yo dije a mi esposa, no importa, que se pasa a la otra silla. Es distanciamiento social. Y ya nos pusimos en el avión a Miami y estábamos todos apuchonados así como sardinas dentro de una lata, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y eso? ¿Verdad? Pero allá ellos, ¿verdad? Pero la iglesia no va a ser así. Los núcleos familiares vamos a sentar juntos en nuestro grupo y si usted nos avisa antemano que va a venir, nosotros tendremos sus sillas colocadas todos juntos. Si usted dice, yo vengo solo, pastor, entonces tenemos su silla en una isla de 2 metros y vamos a tener tiburones nadando entre las sillas, ¿verdad? Para que nadie se traspase la isla del otro. Son bromas, hermano. Así que queremos que respetamos. Carmen dice escorpiones, la vamos a poner, pero no, de nada de eso. Vamos a respetar las distancias, vamos a tener gel, tenemos ya cosa para contar la temperatura de las personas entrando, así que vamos a hacer las cosas en orden y vamos a dar un testimonio, hermanos, que nosotros como iglesia podemos reunirnos y podemos reunirnos disciplinadamente y podemos dar un buen testimonio para Cristo. Así que apóyeme en esto, hermano, si usted es del salud y la disposición para hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a dar paso al hermano Neptalí, que es el candidato para el bautismo que le presentamos hoy en la mañana. Y él dispone de unos 10 minutos para compartir con nosotros un testimonio de salvación. Así que vamos a poner nuestra pantalla en Speaker View
para que le vemos al hermano sin distracción y adelante, hermano, con su testimonio. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Bendigo el nombre del Señor y agradecido con mi Dios por esta oportunidad que me da de poder exponer mi testimonio para publicar las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Empezó mi vida trabajando, con trabajo, a muy temprana edad. Yo empecé a trabajar a los 7 años porque era producto de un hogar desintegrado. Tenía yo la edad de 4 años cuando mi padre abandonó a mi madre y a mí, a mis 2 hermanas. Entonces, mi madre se trasladó a San Pedro Sula y éramos muy pobres. Ella trabajaba lavando ropa. Entonces yo a los 7 años empecé a trabajar para ayudar a la supervivencia de la casa. Es así como a esa edad empecé a repartir por las calles de San Pedro Sula, a repartir periódicos a las 4 de la mañana. Luego vendía revistas por la mañana también. Y luego en la tarde salía a lustrar zapatos. Y así agenciaba algunos recursos para ayudar a mi madre. Ahí por los 10 años, 10, 11 años, mi madre se hizo de otro marido. Y entonces tuve que salir de casa porque no me parecía que este nuevo señor podría castigar a mis hermanas. Entonces no estuve de acuerdo. Empezaron los roces y tuve que irme. Es así como salgo en búsqueda de mi padre y llego a Gracia Lempira. De nuevo, en Gracia Lempira, mi padre está casado con una mujer mucho más joven que él. Creo que le llevaba 15 o 20 años de diferencia. Total que la esposa de mi padre era más o menos 2 años mayor que yo, algo así. Lógicamente, tampoco me fui bienvenido porque tenía otros hijos y porque ella decía que yo no me parecía a mi padre. Entonces, a lo mejor no era su hijo. Y así transcurrió el tiempo, ya estando en la escuela primaria, y fui víctima de maltratos, de palabra, de acción y de omisión, etc. A pesar de que yo era el mozo de la casa, yo era el que iba a alimentar las vacas, yo era el que iba a ordeñar las vacas en la mañana, yo era el que iba a encerrar los terneros, yo era el que jalaba la leña, yo era el que me levantaba a hacerle el fuego porque ya cocinábamos con fogón. Entonces hacía de mozo y de criada. Pero todo eso no era suficiente. La verdad que no cabía en ningún lado. Estando en casa todavía de mi padre a los 13 años, caminando por una calle de Gracias, me llamó la atención en una capilla Los Amigos. Me llamó la atención que estaban con sus signarios cantando unos coros y unos himnos. Recuerdo que el primer coro que yo escuché es demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por curiosidad me acerqué a la puerta y había una señora, una bellísima señora. No sé si era británica o era inglesa, nunca era norteamericana, nunca le pregunté. Su nombre era Miss Sarah Wade. La señora me agarró y me dijo, entre, pásale. Ya va a comenzar, después de estos cánticos pasamos a la escuela dominical de los niños y jóvenes. Yo con algún, como pollo comprado ahí, pero entré.
Mi Sara fue la que me dio el primer mensaje evangélico a mí. Fue la que me enseñó, me hizo ver que todos éramos pecadores, que yo necesitaba a Cristo, que había una salida. Y todo eso empezó a dar vuelta en mi cabeza porque en mi casa eran católicos recalcitrantes, eran católicos que iluminaban imágenes y le rezaban a las imágenes, adoraban imágenes. Cuando fui aprendiendo, mi Sara, tengo en memoria los primeros versículos de la Biblia que yo me aprendí. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, serán destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53:6, todos nosotros nos desperdigamos como ovejas, cada cual agarró por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Y terminó ella diciéndome la parte del inciso B de Primera Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es así como a esa edad, a los 13 años, levanté la mano y acepté. Pero todavía no estaba muy claro en lo que estaba. Luego seguían las luchas en casa. Llego yo con las buenas nuevas, y digo, no, hombre, eso es lo que ustedes están iluminando ahí, esos no son santos, esos no son representantes de Dios. Dios no quiere ídolos, eso es idolatría. Dios solo es uno, porque eso sí lo aprendí desde el inicio. Dios solo es uno. Eso me trajo más aversión, y total que terminando mi primaria a los 14 años, le dije a mi padre que yo quería estudiar, quería seguir estudiando, quería acabar la secundaria. Su esposa se opuso y él tuvo que decirme, bueno, estando aquí en casa no vas a estudiar. Si quieres estudiar, tenés que irte. Y él ve cómo le haces. Es así como a los 14 años estoy en la calle, sin gobierno, a nadie quien darle cuentas, a la buena de Dios. Dormía donde me caía la noche, en las calles en Gracias. Siempre hubieron personas que de una u otra manera me ayudaron. Dios siempre pone gente, aunque en ese entonces yo no lo entendía todavía. Y es así como ahora decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a estudiar mi secundaria? En eso hicieron un concurso para becas de la municipalidad de 20 lempiras. Porque con 20 lempiras alguien dentro de una familia podía, porque la colegiatura solo valía 7. Quedaban 13 lempiras para comprar uniformes. Pero para alguien que tuviera familia. Sin embargo, fuimos a competir cualquier cantidad de gente pobre, de jóvenes pobres, fuimos a competir y por 2 becas, y las 2 becas las ganamos los 2 más desgraciados que habían en el grupo, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo le hice, haciendo trabajos aquí y allá, y con la bequita de 20 lempiras, pero me matriculé en el colegio, pagaba 7 lempiras de colegiatura, no siempre comía los 3 tiempos del día. Llegó un momento que conseguí que me dieran comida de preso, valía 12 lempiras, la señora que le daba la comida a los presos en el presidio. Y así comenzó mi vida, ahí comencé estudiando. Luego, yo no quería ser maestro, porque la beca era para estudiar magisterio.
y me había metido para sacar la secundaria. Entonces cayó en mis manos un prospecto de la Escuela Militar General Francisco Morazán. A los 19 años fui a San Pedro Sula, a jalón, porque no tenía para los pasajes, pero logré llegar, hice el examen y de aquellos como 800 a 1000 aspirantes, 113 fuimos aceptados. En esos 103 estaba yo. Y es así como ingreso a la escuela militar. ¿Cómo pasé el examen de admisión? No me pregunten. A esa altura yo estaba anémico, famélico, era de todo desgarbado, pero lo que me hacía falta de físico me sobraba en espíritu. El Señor había puesto ese espíritu en mí. Aunque, como repito, hasta esa altura yo no sabía. Es así que entro a la academia y desde que entré a la academia me dijeron, no, hombre, este recluta no se va a graduar aquí. Imposible. Pero sucede que fue pasando el tiempo, fui pasando, no puedo entrar en tanto detalle porque el tiempo no ajusta. Pero es así como egreso. En 1972 me gradué y en los primeros lugares de mi promoción. Comenzó mi vida profesional de éxito en éxito. Empecé en toda competencia, primer lugar. Es así como casi todos mis estudios fueron en el extranjero. En la mayor parte en Estados Unidos y algunos en México. Hasta el grado que estuve en la Universidad de Postgraduados de California, estuve en el de Monterrey, en el instituto, en el técnico de Monterrey, estuve en Oklahoma, en la Escuela de Artillería de Estados Unidos, y para terminar el último curso que yo hice, donde solo va la crema y nata del mundo, no de Honduras, del mundo, el Army War College en Carlisle. Ahí solo van los top primeros lugares en liderazgo militar, liderazgo civil también. Allá entran civiles y militares. Ahí tenía yo compañeros, tenía ingleses, norteamericanos, israelitas, hindúes, bueno, de todo el mundo. Era la gente con la que fui culminando mi carrera. Luego aquí en Honduras, el único puesto que no tuve fue comandante en jefe. Fue el número 1 de la Fuerza Armada. Pero de ahí tuve todos los puestos de mis compañeros. Sin temor a equivocarme y con datos fidedignos, les puedo decir que yo es el que tuve más comandos y más direcciones bajo mi control. A tal grado que muchos de mis compañeros me preguntaban, bueno, pero si Lara ha tenido tantos puestos, ¿por qué vive como vive? Ahora de retirado. Cuando me vieron de barbero, que estaba con unas barberías, trabajando en unas barberías, una barbería que pusimos con mi hijo, el Carlos Arturo. Y decían, bueno, y vos, tantos puestos que tuviste, vos dónde te venías a terminar. Estuve sirviendo un tiempo en la iglesia donde yo me desarrollé también. Y me decían, ¿por qué haces eso? Entonces no le dije es que yo viví de mi sueldo. Yo aprendí a vivir de mi salario. Jamás, yo nunca le pedí al Señor posiciones de poder para hacer dinero. Lo que sí siempre quise es tener prestigio. Y creo que el Señor me lo logró. Merecido o no, el Señor me hizo lograrlo. Me retiré con una hoja de servicio nítida en el 2002. Después de 34 años. 4 años de cadete y 30 como oficial. No es fácil la vida militar. Es una competencia continua. La gente cree por lo que ve en las calles que ser coronel es cualquier cosa, es fácil. Simplemente llegar a capitán es como, bueno, no podría ponerle una comparación. Digo todo esto no para la gloria mía,
Por eso le estoy diciendo qué fue lo que entró a la academia. Un desgarbado, un anémico, uno que nadie daba una ficha por él. Pero aquí me tienen, esto es lo que Dios hizo. Esto es lo que Dios hizo. Entonces, en mi vida profesional, éxito completo. No tengo queja, no podía pedir más. Ahora vamos al lado que sí es delicado, lo más importante, mi vida personal. Como nunca había tenido familia, en agosto son como 7 meses, a los 8 meses de haberme graduado de subteniente en 1973, 8 meses de graduado tenía cuando me casé. Yo sentí una necesidad de tener una familia. Lo paradójico es que cuando tengo la familia, no la sé apreciar. Fui siempre responsable, fui el proveedor. En mi casa nunca faltó, y si faltaba, podía faltar lo que yo no podía darles. Incluso me ofrecieron oportunidades para hacer dinero a tempranos grados. Y yo no acepté porque decía que yo no podía. Yo lo que le había pedido al Señor es que que me librara de deudas, que pudiera vivir tranquilo y que pudiera criar a mis hijos con honestidad. Es así como en 1973 me caso, tengo 3 hijos, pero mi vida personal sigue siendo un desastre porque yo creí que solo con proveer lo material estaba cumpliendo en mi casa, mas no fue así. Sucedió entonces que allí por 1986 ya estábamos en una crisis matrimonial, incluso ya mi esposa ya hablaba de divorcio. Hablábamos ambos. Luego de discutir mucho, llegamos a la conclusión de que deberíamos hacer un esfuerzo para salvar nuestro matrimonio. Le decía yo no puedo divorciarme porque tengo 3 hijos. No quiero que mis hijos tengan otro padre porque yo pasé esa experiencia. Entonces, ella me puso por condición que buscáramos una iglesia. Le dije, ok, busquemos una iglesia, pero que no sea católica, que sea protestante, que sea una iglesia evangélica. Entonces me llegó a noticias de un compañero mío de secundaria que tenía una iglesia aquí en Tegucigalpa. Y como yo conocí a ese compañero de testimonio santo, un hombre santo, única mujer que tuvo, única novia que tuvo, única mujer con única esposa, hombre de una sola mujer, etcétera, etcétera. Es así como llego y escucho los mensajes de él, me vuelve a recordar de que somos pecadores. Subimos, entonces dice, me digo, Neftalí, sálvese y salve su familia. Reconozca ante el Señor, arrepiéntase y venga a los pies de Cristo. Es así como mi esposa y yo a un mismo tiempo caímos y públicamente aceptamos hicimos nuestra declaración de fe. Y todo iba muy bien. Todo iba muy bien. Me gustó la iglesia y todo, pero a medida que fuimos avanzando, como iban pasando los años, toda la familia feliz. Mis hijos estudiaron en una iglesia cristiana, ahí cerquita de la misma sociedad, todos ellas, pero esta iglesia era de corte pentecostal. Ustedes saben cuáles son las prácticas doctrinarias de los pentecostales. Empezó a chocar algo en mi mente y en mi corazón yo sentía que algo no estaba bien. Empecé a profundizar mis estudios entonces en la Biblia para buscar las razones de por qué no me sentía bien. Les voy a contar solamente 3 aspectos. 3 aspectos doctrinales que fueron los que me removieron a mí.
Primero, en la iglesia pentecostal se enseña que los dones que antes habían sido otorgados a la iglesia primitiva estaban muy en boga ahorita y que seguían siendo la opción. Es así como yo escuchaba en la iglesia una jerigonza acerca de que decían ellos que eran lenguas. Pero yo decía, eso no es ruso, eso no es alemán, eso no es chino, ¿qué puede ser? Y empecé a cuestionar los asuntos. Me dije, los fundamentos que me dieron no me convencieron. Si es cierto que Pablo habla de las lenguas angelicales, pero ¿a quiénes les habla? A la iglesia primitiva. Eso lo entendí después de haber estudiado a profundidad esas cosas. También los dones de sanidad, de milagros, fueron otorgados de la iglesia primitiva. Ahora no los necesitamos nosotros. Igual los profetas, que por camionada se dan los profetas en las iglesias pentecostales. Y si bien es cierto que dice Pablo, pero sobre todo profetizado, pero no se refiere a que le estén dando un adelanto del acontecimiento, sino que conduzcan la palabra del Espíritu Santo a las otras personas y que hablen de la palabra. Recordemos que ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Yo hoy puedo profetizar, pero la profecía mía es Juan 3:16. Esa es la profecía mía. Juan 3:16, Romanos 3:23. Es con la palabra. Pero no, han confundido el don ese. Entonces yo entré en cuestionamientos y empecé total que a la altura del año pasado, después de haber entendido que estos dones fueron otorgados a la iglesia primitiva, no son dones que están con lo que está la iglesia bregando ahora. El año pasado, en enero, empezamos a discutir con Edgardo estos asuntos y me dice, sí, no anda perdido, mire, esto es lo que dice, empezamos a discutir. Luego me invitó a la iglesia y así conocí al pastor Evans, con quien nos entrevistamos un par de veces en el mall y ahí me pasó el mensaje también. Empezamos a discutir algunos asuntos. Luego me empecé a reunir aquí con ustedes, un par de congregación, en la congregación un par de veces presencialmente, cultos presenciales, y luego a través después de febrero, marzo, por ahí, después de marzo creo, empezamos con los cultos por el Zoom. Es así como luego entiendo que tengo que cambiar de... Ok, sí, me están avisando aquí que ya me pasó el tiempo. Pero la verdad que no sé cómo podría resumirlo de mejor manera. Entonces, así como al no estar de acuerdo con estas situaciones doctrinales, decidí, y al conocer Iglesia Maranata, decidí solicitar la membresía y congregarme con ustedes acá. Dios bendiga esta santa iglesia en la que se predica la sana doctrina y a la que estoy llamado a honrar y a cuidar. Dios me les bendiga. Amén, amén, hermano. Amén. Gozamos de escuchar su testimonio. Esperamos en Dios que a ser miembro con nosotros puede continuar a honrar a su Dios y a anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Bueno, vamos a continuar ahora con la predicación de esta noche y nuestro hermano Gerardo tiene a su cargo ello. Y hermano, usted tiene su tiempo, ¿verdad? Así que no siente cohibido en absoluto y venga a compartirnos la palabra del Señor. Diríjanos en una oración y una lectura bíblica si desea y luego toma su tiempo que ha provisto
para su prédica. Adelante, hermano Gerardo. Adelante. Pastor, soy yo, hermano Gerardo, soy yo, ¿verdad? Perdón, hermanos, yo pensé que era Gerardo. Con razón la vi a Gerardo diciendo qué está diciendo el pastor ahora. Va, creo que Yo siempre lo confundo ustedes dos. Así no hay que, problema, no hay problema, pastor. Adelante. Yo en la mañana, yo dije, conociendo a mi amado pastor, yo dije, fue una equivocación, pero ya ahorita lo vuelve a decir, yo dije, ya dos, pero no, qué bonito. Como dice el pastor Evan, ya cuando estamos en familia, esas cosas están de más. Oramos, hermanos. Gracias, Dios y Padre Celestial, por esta noche, Señor. Gracias por el testimonio que nos dio el hermano Naftalí, que nos hace recordar que tú eres el centro de todo. Nos equivocamos, caemos, tenemos cosas que nosotros mismos no nos gusta de nosotros mismos, pero Cristo, tú eres tan bueno, Señor. Tienes tanta paciencia. Así que en tu nombre estamos reunidos acá y en tu nombre tenemos lectura de tu palabra y la disfrutamos porque se trata de ti. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Miren, vamos a Juan capítulo 21, versículo 3. Juan capítulo 21, versículo 3. Juan capítulo 21, versículo 3. Pues si ya estamos ahí, amados hermanos, Pedro, como todos sabemos, le decía uno de los hermanos, creo que le dijo, me gustó el adjetivo que le dio, era el cabeza caliente, el sangre caliente de los 12 discípulos. Él era ansioso, agresivo, y tenía como costumbre, Pedro, amados hermanos, de hablar mientras tenía el cerebro neutral. En otras palabras, de hablar sin pensar. Inclusive el Espíritu Santo lo deja, ¿se acuerdan cuando fueron al monte de transfiguración? Que dice que Pedro le hizo un pedido en el monte de transfiguración al Señor Jesús y el Espíritu Santo dice ahí en la palabra, esto decía porque no sabía qué es lo que estaba diciendo. Pedro, hermanos, normalmente hablaba sin saber o sin pensar. Primero hablaba o actuaba y después pensaba. Entonces, y como cariñosamente le podemos decir a los amigos acá en Honduras, era bocón. Pero aparte de que era caliente, hablaba, tenía la cabeza en neutral, era boconcito, ¿verdad? Esas eran de las características de las que nos siente atraído el perfil de Pedro, ¿verdad? Algunos par de ejemplos. Él viene y sin pensar en las consecuencias le dice al Señor Jesús, si eres tú, mándame que yo camine sobre el agua. Ven, le dice, brum, todos sabemos la historia, se hundió y el Señor Jesús lo tuvo que rescatar, ¿verdad? Después, hermanos, una cohorte son 600 soldados. Fíjense bien cómo tenía en neutral la cabeza este muchacho y actuaba sin pensar. Una cohorte son 600 soldados. Una compañía es una cohorte, son 600 soldados. Le cortan la oreja a Malco. Y hermanos, él no le estaba apuntando la oreja a Malco, él le quería volar la cabeza a Malco. ¿Qué es lo que estaba pensando Pedro? Que a 600 soldados les iba a cortar la cabeza. Oigan qué poco seso utilizaba este interesante perfil, esta ficha. Imagínense, vamos a ver, digamos, hermanos, que Dios entra, cosa que no va a pasar, porque nosotros sabemos dónde está nuestro Señor Jesús. Pero como ilustración, Dios entra a su casa. Y Dios al entrar a su casa, lo primero que usted hace es empezar a darle consejos. No, mira, no hagas esto. Dios, ¿se acuerdan lo que Pedro le hizo? Hizo con Dios. ¿Qué es lo que le dijo a Dios? No vaya a la cruz, Dios. Está aconsejándole a Dios. Entonces, imagínense qué carácter más interesante el de Pedro, ¿verdad? Y cuando las cosas se ponen difíciles, amados hermanos, después de actuar sin pensar y de ser un boconcito, cuando las cosas se ponen difíciles, él niega, hasta llegar al punto que jura y perjura, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pedro hizo suficientes cosas como para perder sus papeles de ordenación. Lo voy a poner más fácil. Pedro hizo
tuvo tanta equivocación, que si Pedro no hubiera dado su testimonio, yo creo que un par de nosotros lo hubiera pensado 2 veces para ver si lo dejábamos entrar a Maranata ¿cómo se llama? Como miembro. Hizo suficientes cosas para perder su ordenación, Pedro. Entonces, esto me lleva a pensar a mí, qué precioso es el Evangelio de Juan, ¿por qué tenemos que terminar con Pedro? Señor Jesús, yo quiero que el Evangelio de Juan termine contigo. Y esa es una hipérbole lo que estoy haciendo, porque aunque se hable de lo que se hable, la Escritura apunta a Cristo, pero hablemos de Cristo, Juan termina hablando de Pedro. Pero hay mensajes para nosotros ahí. Vamos a ver, Juan, capítulo 3, 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es un movimiento de Pedro, ya conociendo el perfil de Pedro, predecible, impulsivo y decepcionante, hermanos. Porque, ojo, aquí ya el Señor Jesús ya ha resucitado y Pedro ha visto al Cristo resucitado. ¿Qué anda haciendo pescando? Como recreación no tiene nada de malo. Ya le voy a decir dónde está lo malo. Ahora, el problema en esta instancia es que Pedro, otro rasgo del carácter de Pedro es que él es un líder. Y como él es líder, 6 otros discípulos lo siguieron a ir a pescar. Ahora, ¿qué tiene de malo que Pedro fuera a pescar en esta instancia? ¿Saben qué tiene de malo, amados hermanos? Que no es pesca por recreación. ¿Saben por qué? Porque número 1, fueron a un barco grande. Los barcos grandes, los barcos que se utilizaban para pesca profesional como negocio, eran grandes, donde cupieran el número de gente que entró. Y número 2, llevaron redes. Iban a trabajar. Entonces, Pedro dijo, voy a pescar. Los otros dijeron, ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro, después de haber visto al Cristo crucificado, Cristo resucitado, por qué Pedro vuelve a su ocupación anterior, hermanos? Para mí la respuesta es sencilla, fíjense, amados hermanos. Pedro está quebrantado. Pedro, después de ser bocón, actúa sin pensar, seguro de sí mismo, ahorita perdió toda la confianza en sí mismo. Es un fracaso comprobado. Un minuto podía estar sirviendo al Señor y el siguiente podría ser un instrumento del diablo. Le dijo a Cristo, te seguiré hasta la muerte, y lo negó. Y oigan qué triste para Pedro haber sido esto. No lo negó ante los soldados romanos, no lo negó ante el sumo sacerdote. ¿Ante quién lo negó? Ante una criada, hermanos. Gente sin importancia. O sea que Pedro en realidad era cobarde, era más boca que otra cosa. Entonces todo esto nos dice que Pedro, oigan bien, había sobreestimado sus capacidades y había subestimado la tentación. ¿Cómo es posible que Dios en Getsemaní, Cristo, ve la necesidad de orar y Pedro no tiene necesidad de orar, sino que se duerme? Pedro está despreciando la tentación y sobreestima sus propias capacidades. Pero ya en este punto, Pedro, después de que ha negado al Señor Jesús, después de tanta equivocación, él se siente quebrantado. ¿Saben qué está pensando Pedro? ¿Por qué creo yo que volvió a su ocupación anterior? Porque él dice, yo no sirvo para el ministerio. Yo soy muy débil, yo soy un fracaso completo, pero yo sé hacer una cosa, sí puedo pescar. Entonces voy a volver a mi ocupación anterior. Y regresa. En esta parte de la historia, amados hermanos, como nosotros no somos omniscientes, parémonos en esa parte de la historia como que fuera el mismo momento. No sabemos diferenciar quién es peor, si Judas o Pedro. Si ustedes analizan a Pedro. Gracias a Cristo, que Cristo conoce los corazones, ¿verdad? Y yo les digo, viendo el contexto, no puedo hacer esto, pero sí puedo ir a la pesca. Vámonos al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Ese ¿tenéis algo de comer? Todos sabemos, siendo Jesús quien lo pregunta, que es una pregunta retórica, hermanos. Él sabe que no han pescado nada.
¿Sabe qué para mí va encapsulado en esa pregunta? ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús a los hijitos? Que les dice ahí, de una manera sarcástica, de decirles, señores, ustedes ya no pueden pescar. Yo no los llamé a eso. Yo los llamé, yo los ordené para ser pescadores de hombres. Es una pregunta capciosa y retórica. ¿Qué hacen pescando? Porque el Señor Jesús sabe que no tiene nada que pescar. El Señor Jesús en el versículo 6 y 7 les dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y haréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Miren qué vivo Pedro, hermanos. Este es el Pedro a vivo y todo color, impulsivo. Toda la noche habían estado pescando. Él fue el que les dijo, vamos a pescar. Toda la noche sus amigos, los otros discípulos, le habían estado ayudando. Y los deja, se tira al agua y los deja él solos. Los deja chambeando a ellos solos y se va hacia la playa. Típico Pedro, típico del perfil de Pedro. El Señor Jesús hace algo increíble en este momento, amados hermanos. Por eso les decía que todo viene a caer, toda la escritura apunta a nuestro Señor Jesús, a lo precioso que es Él. En este momento, hablando humanamente, el Señor Jesús ya debería de buscar reemplazos, hermano. Les voy a decir por qué. A estos discípulos durante 3 años los protegió, les enseñó, dio su vida por ellos, les habló de palabra de amor en sus últimas horas. Fue a la cruz, le dieron resucitado. ¿Cómo puede ser que le hagan esto? Que se vuelvan a su vieja vida, liderados por Pedro. Es el momento que el Señor Jesús toque el botón de reset y busque unos reemplazos. Pero he aquí una de las enseñanzas preciosas de este párrafo. Gracias a Cristo, gracias a la longanimidad y a la paciencia y el amor del Señor Jesús, Él trabaja con aquellos que no lo merecen. Esas no solo fueron buenas noticias para los discípulos, hermanos. Esas son buenas noticias para usted y para mí también. Nosotros somos vasos de barro. Eso es lo que nos enseña esto. Cristo, en vez de buscar reemplazos, trabaja con lo que tiene. Preciosa la ternura de nuestro Señor Jesús. Versículo 8 al 14. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando red de peces. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermanos, solo un paréntesis rapidito. Ahorita esto no lo tenía contemplado así, pero lo voy a decir porque me imagino que creo que cabe. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dice el Nuevo Testamento que nosotros debemos de amar en uno de los libros del Nuevo Testamento dice que nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Mire, una de las cosas que Cristo hizo por la iglesia, les hizo desayuno. Y aquí es un jalón de orejas para Edgardo y para un par de hermanos más, que eso no lo sé. Y esto me lo va a rastrear mi querida esposa por el resto del mes, pero yo tengo que hacerle desayuno a mi esposa. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Tengo que aprender, hermanos. Miren cómo todos tenemos que aprender. Versículo 10, Jesús les dijo, traer los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Miren el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hermanos, cada vez que el Señor Jesús ve a Pedro actuando como el viejo hombre, le llama Simón. Cuando a él lo ve actuando como el discípulo que Cristo sueña que Pedro sea, le llama Pedro. Entonces, el Señor Jesús empieza llamándole la atención, si leemos entre líneas, Simón. No le dice roca. Él le puso Pedro porque le dice roca. Vos sos una roca. Vos sos líder. Roca. Pero ahorita no le dice roca.
Me imagino a Pedro que le debe haber dicho, llámame roca, Señor. El Señor Jesús pudo haber dicho adentro, te voy a llamar roca cuando actúes como roca. Cuando tú actúes como roca, no como tu viejo hombre, Simón. Siempre que le llama Simón, estaba apelando al viejo hombre. Cuando veo conmigo, Jesús dijo Simón Pedro, Simón y Jonás. Entonces, fíjense bien, hermanos. Antes de leer esa parte, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo discipulamos a un discípulo descarriado? En este caso, tiene la oficina de los 12 discípulos. ¿Cómo tratamos con un hermano que está en desobediencia, amados hermanos? Vamos a ver, podríamos utilizar un seminario de obediencia, un seminario de restauración, o podríamos darle teología para estudiar, o podríamos tener una intervención entre la iglesia para traer al descarriado de vuelta. Ese era el estilo del Señor Jesús para tratar con para discipular o rediscipular un discípulo extraviado. No, hermanos. El estilo de nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan con Nicodemo? ¿Se acuerdan con los fariseos? Es ir al corazón del asunto. Es no andar por las ramas. Ese es nuestro Señor. ¿Cómo discipulaba a nuestro Señor? ¿O cómo volvía a traer a alguien que andaba en desobediencia? Es bien sencillo. Le hace 3 preguntas, hermanos. Ahí viene la primera. Cuando vieron conmigo, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuál seminario? ¿Cuál entrenamiento? La pregunta es bien sencilla. ¿Ama al Señor Jesús? Esa es la pregunta que el Señor Jesús me hace a mí hoy y a usted. Bien sencilla. ¿Me amas? Y vamos a complementarla. Entonces, si se fijan, no es complejo. El estilo de nuestro Señor Jesús es como debe ser. Corazón del asunto, no andar pendiente del tiempo. Y dice, ¿me aman más que estos? Y aquí les quiero comentar algo. Siempre, la mayoría de las personas piensan que más que esto es los discípulos. Pero eso no es correcto. Les voy a decir por qué. Esto lo aprendí. Bueno, el pastor me lo enseñó. Él es el culpable. Me acuerdo cuando yo estaba una vez discutiendo con él Génesis 6. Yo no estaba de acuerdo con él. Él me enseñó uno de los principios de la teología que se llama no irrumpir en la fluidez del texto. Yo le decía, son ángeles, pastor Edgardo. Y en uno de sus escritos él decía, si tú pones que son ángeles, cortar la fluidez del texto entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Si el Señor Jesús le está diciendo, me aman más que a los discípulos, se corta la fluidez. Les voy a decir por qué. Porque los discípulos son iguales de culpables. Andan pescando con Pedro. ¿Sabe qué es lo que le está preguntando el Señor Jesús? Estos ahí, me aman más que estos, tiene 2 traducciones, personas o cosas. ¿Sabe qué es lo que está preguntando el Señor Jesús, hermano? ¿Me aman más que a las redes? ¿Me aman más que a ese barco? Es una pregunta retórica. ¿Sabe qué es lo que le está preguntando el Señor Jesús? ¿Me aman más que a tu vieja vida? Eso le da fluidez al texto. Porque ¿de dónde viene Pedro? De estar en su vida antigua. Entonces, aplico esta cuasi ley que me enseñó mi pastor. Le da fluidez al texto. ¿El qué? Que Pedro estaba haciendo algo que Cristo no le había mandado. Y él está preguntando, ¿me ama más que eso? El Señor Jesús utilizó, miren qué precioso. La palabra que nuestro Señor Jesús utiliza es agapao. Pedro, ¿me agapao tú a mí? Ese agapao quiere decir el amor más alto de la voluntad. El amor con el nivel más alto de la voluntad. ¿Me agapao tú a mí, Pedro? Y Pedro viene avergonzado. Miren cómo le contesta. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero él le contestó, Señor, yo te fileo. ¿Y saben qué quiere decir fileo? Sí, Señor, yo te tengo afecto. El Señor Jesús le está preguntando, ¿me amas con toda tu voluntad? Pero le dice, no, Señor, te tengo afecto. Hubiera sido tonto Pedro si dice lo contrario, hermano. ¿Saben por qué? Está descubierto. Pedro aquí está al descubierto. Aquí el Señor Jesús le está haciendo una radiografía de su alma y de su espíritu y de su mente. Y Pedro ya sabe quién es su Señor Jesús, que él lee esa radiografía. Él está avergonzado.
¿Qué hubiera hecho el Pedro de hace 3 meses? O a ver, que yo te amo, yo doy la vida por vos. Tranquilízate, no te preocupes, Señor Jesús, aquí estoy yo. No, tú sabes que te tengo afecto, Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Miren qué longanimidad para nosotros. Si un hermano cae, hermanos, o está descarrilado, que tengamos esa longanimidad, esa misericordia de nuestro Señor Jesús, que si Él se arrepiente y vuelve a redir, está aceptarle. Nuestro Señor Jesús, habiendo leído todo esto y sabiendo todo el perfil de Pedro y toda esa equivocación, lo está reordenando, le dice, ok, te acepto de vuelta. ¿Cómo? Después de todas las equivocaciones, después de que volvió a hacer esto, te vuelvo a aceptar. Apacienta mis ovejas. Ese es un ejemplo. Segunda vez, volvió a decir en la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas con toda tu voluntad? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo fileo. Sí, Señor, tú sabes que yo te tengo afecto. Pues el Señor Jesús le dice, ok, estás aceptado, pastorea mis ovejas. Tercera vez, versículo 17, le dijo tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Él respondió, que Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense que yo no creo que Jesús, algunos teólogos, la mayoría de los teólogos dicen que Pedro se entristeció porque el Señor Jesús le preguntó 3 veces, por las 3 veces que Pedro lo había negado. Yo creo que no, fíjense, hermano. Si hacemos el estudio del griego original, yo creo que no. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le había dicho, ¿me amas con toda voluntad? No, yo te tengo afecto. ¿Me amas con toda tu voluntad? No, Señor, yo te tengo afecto. Ahora el Señor Jesús aquí utiliza el fileos. Pero, entonces, ¿me fileas tú a mí? El Señor Jesús está poniendo en duda hasta el tipo de amor que Pedro le está expresando. Eso es lo que entristece a Pedro. Y por eso Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo fileo. Tú sabes que te tengo afecto. Eso es lo que está pasando tras bastidores. Y eso creo que es lo que le partió el alma. Porque eso que dice, vamos a ver, ese se entristeció, que viene de lupero, es angustiar. Angustió a Pedro la pregunta. Porque ahora el Señor Jesús le está hasta preguntando si el fileos de verdad. Ahora, olvídate del agapado, está encima del fileo. De verdad, fileo. Eso es lo que le está preguntando. Y eso fue lo que le traspasó el corazón a Pedro. Y Pedro apela a la omnisciencia de Cristo. Señor, tú lo sabes todo. Vamos a ver. Versículo 18. De cierto digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde quieras. Mas cuando yo sea viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Eso es un eufemismo para la crucifixión. El Señor Jesús, ¿cómo lo sé yo? Porque en el siguiente versículo le dice, esto dijo dando a entender con que muerte iba a morir. Ahora vamos a ver, hermanos. Ya estoy por terminar, porque, bueno, en realidad todavía no cumplo mi tiempo, pero quiero acortarlo un poquito. Hermanos, qué bendición de parte de nuestro Padre no saber el día que me voy a morir. Para mí es una bendición de parte de Dios. No saber qué día me voy a morir, o que no saber qué día se va a morir usted. Imagínense que yo todos los días me levante, hijo de pucha, yo me muero dentro de 2 años. ¡Qué bendición! No saber qué día me voy a morir. Pero entonces un momentito, Señor Jesús, ¿por qué le decís al pobre Pedro que va a morir crucificado? ¿Se imagina que el Señor Jesús le diga, va a morir crucificado? Todos los días pensando en que va a morir crucificado. Señor Jesús, dale un respiro al pobre Pedro. Es cierto que has equivocado, que hay veces que cae por esto. Hay veces que cae, pero dale un respiro, Señor Jesús. Aquí casi que yo simpatizo con Pedro. Miren, imagínense que a Pedro el resto de su vida ahora va a tener que andar pensando que va a morir crucificado. Eso está por la superficie, pero por abajo de la superficie, ¿saben qué creo yo?
Mejores noticias no pudo recibir Pedro. Amados hermanos, mejores noticias no pudo recibir Pedro. ¿Saben por qué, amados hermanos? ¿Saben qué le está diciendo en esta reordenación nuestro Señor Jesús o rediscipulado a Pedro? ¿Saben qué le está diciendo? La próxima vez que te enfrentes a la tentación como con aquella criada o como aquellos muchachos que se estaban calentando en el fuego y que me negaste, la próxima vez ya no me vas a negar. Oigan qué preciosa la profecía que nuestro Señor Jesús le está diciendo a Pedro. ¿Saben qué le está diciendo Pedro? La próxima vez no me vas a negar, Pedro. Hermanos, yo creo que mejores noticias no pudo recibir Pedro. ¿Y saben qué creo, hermanos? Que Pedro se asió de esa promesa. Pedro se asió. Esa fue su ancla. ¿Por qué les digo eso? Días después, en el Pentecostés, voy a ver en 3 fases de Pedro, rapidito. Fase A, unos días después, menos de 50 días después, en el Pentecostés, Pedro lleno del Espíritu Santo, pura dinamita, amados hermanos, pura dinamita. No sé, en 2 prédicas continuas se convirtieron 8,000 personas, investidos por el Espíritu Santo. Pedro ha evolucionado. Después veamos, inciso B, veamos a Pedro el anciano. Pedro el anciano. Primera de Pedro 1:2. O 1:1. Ruega a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. Pero ya vimos que joven, dinamita, lleno del Espíritu Santo. Viejo, está haciendo con la grey de Dios lo que Cristo hizo con él. Apacentar la grey de Dios. Vemos un Pedro totalmente cambiado. Gracias a Cristo por cómo nos soporta, hermanos. Solo Cristo tiene el corazón. ¿Cómo tengo que aprender yo de eso, hermanos? ¿Cómo tengo que aprender de esa paciencia? Entonces vimos Pedro días después de cuando habló con Cristo, Pedro el anciano y por último, Pedro cuando se cumple la profecía del Señor Jesús. Dicen los historiadores, como ya lo hemos estudiado todos, ya sabemos todos cómo murió Pedro, crucificado, estaba tan anclado a esa promesa de Cristo que Pedro, no te preocupes, la próxima vez no me vas a negar. Se cumple la profecía de nuestro Señor Jesús. Es tanto el amor, el enamoramiento, el agapao que siente ahora por su Cristo, que él dice, no me crucifiquen normal a los legionarios romanos, crucifíquenme pies hacia arriba. Y dice el historiador, hermanos, ¿saben qué le dolió en su corazón a Pedro? ¿Qué le dolió en su corazón a Pedro cuando lo estaban crucificando? Cuando él vio que empezaron a meterle los clavos, según el historiador, a su esposa, viendo llorar a su esposa y gritar, ¿saben qué le dijo Pedro a su esposa? Le dijo el nombre X, solo acuérdate del Señor Jesús. Para Pedro, el mero hecho de acordarse de la cara, de las palabras de nuestro Señor Jesús, era suficiente para morir por él. Pasó de un fileros dudoso a un agapao del bueno, como el que Cristo se merece. Entonces, hermanos, creo que Pedro es una ilustración para nosotros. Nosotros tenemos equivocaciones, pero podemos ser usados. Cristo le perdona. Me he equivocado yo, o usted, o cualquiera. Nos hemos equivocado, hermanos. Cristo todavía le puede usar. Y vuelve a caer en otra cosa. Hermanos, se equivoca un hermano, amémosle. Se equivoca una segunda vez, amémosle. No estoy hablando que le vamos a perdonar el ser zángano o el estar en pecado porque yo quiero pecar. No, porque nos equivocamos porque somos humanos. Se equivoca el hermano, le amo. Segunda vez se equivoca, le amo. Una tercera vez, le amo. Esa es la respuesta. Eso es lo que Cristo desea de nosotros. Esa es la ilustración que nos da la vida intermedia de Pedro y el final que él vivió. Dios bendiga su palabra, hermanos.
Gloria al Señor, hermano. Muchísimas gracias por esta meditación. Y este pasaje es un pasaje bastante fuerte, ¿verdad? Y qué ternura el Señor Jesús demuestra hacia Pedro. Vamos a cantar ahora antes de orar y ser despedidos. Así que el hermano Edgardo tiene preparado el himno del hermano Javier. Adelante, hermano. ¿Qué pasó? Ya tenemos un pequeños problemas técnicos, pero ya entre breve se nos lo va a poner. Y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Haz arder mi alma. Haz arder mi alma en tu ley, Señor, y tu voz divina pueda yo escuchar. Muchos en tinieblas siguen el error. Quiero con tu gracia hoy testificar. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma por el pecador. Tu pasión yo sienta para trabajar. Llena hoy mi vida con tu santo amor y seré obediente a tu voluntad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Haz arder mi alma en virtudes hoy, pues errante andaba en mi necedad. Nada es importante más que tu Señor. Hazme fiel testigo de tu gran verdad. Haz arder mi alma, hazla arder, oh Dios. Hazme un testigo de tu salvación. Muchos en tinieblas claman por tu voz. Haz arder mi alma con tu compasión. Amén. Haz arder nuestra alma. Gloria al Señor. Qué bonito esta canción, ¿verdad? Y ojalá que el Señor enciende entre cada uno de nosotros este deseo profundo de servir a nuestro Dios.
porque yo creo que fue un misionero, Jim Elliot, que dijo, él no es tonto aquel que entrega lo que no puede mantener para ganar aquel que nunca puede perder. Así que es una transacción que hacemos con el Señor. Entregamos nuestra vida temporal para recibir de Él la vida eterna. Y la vida eterna es eterna, hermanos. Así que lo que sembramos aquí para esa vida, cosecharemos cuando entramos en su presencia. Y la palabra del Señor le dice muy clara que Dios pedirá cuenta de cada uno y dirá a aquellos que han sido fiel, bien has hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, ven, te pondré encargado de mucho. Las obras no nos salvan, pero las obras determinan la posición que ocuparemos en el reino de nuestro Señor.